Bienvenidos a las mesas de estudio 2021. Hace ya más de año y medio que no teníamos estas clases por situaciones de la pandemia, pero a partir del día de hoy vamos a tener dos diferentes clases. Una que será la clase de los pequeños, en la cual deben ver todos los niños desde primaria para abajo, y la clase de los grandes, que deben ver todos aquellos que sean de edades de secundaria para arriba. En estas mesas de estudio vamos a estar aprendiendo acerca de la Biblia, en ambas clases, tanto los pequeños como los grandes, obviamente cada uno en su respectivo nivel de complejidad. Les invitamos a ver estas clases ahí en sus hogares al término de cada culto de la mañana y verlo en familia. Es importante que tomen apuntes, que anoten lo más importante, para que tengan ustedes un registro, una evidencia y también algo plasmado que les ayude a ir recordando lo que se ve en semanas anteriores con respecto a las clases que van a ir viendo poco a poco. Sean todos bienvenidos y vamos a dar comienzo a estas clases, a estas mesas de estudio del año 2021, primeramente con una oración pidiendo la guía de nuestro Señor. Padre, ya estamos listos, queremos aprender, Señor, queremos seguir edificándonos, santificándonos para tu gloria. Ayúdanos a tener corazones entendidos y que todo lo que entre por nuestros oídos pueda irse directamente a nuestro corazón. Queremos glorificarte, Señor, y queremos ser cada día mejores para tu gloria. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección. Amén. Y ahora les invito a entonar el siguiente himno, el himno número 43. Siempre
Dios les bendiga. Continuamos con la clase. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Moria. Hoy es un día especial, puesto que estamos iniciando de esta manera nuestras mesas de estudio. Y durante lo que resta de este año 2021 estaremos teniendo nuestras clases de manera virtual, por supuesto, esperando en Dios que para el próximo año podamos hacerlo de manera presencial. Nuestros maestros se han preparado para que cada domingo tengamos nuestras clases y hoy va a ser la primera clase que vamos a ver de esta serie de estudios del libro de Génesis, esperando que estas clases sean de bendición para toda su familia, para ustedes y sobre todo para que conozcamos mucho más de la palabra de Dios, pero de una forma más profunda. Así que bienvenidos a la mesa de estudio de la Iglesia Moria, comenzando con este tema el día de hoy, que está en Génesis capítulo 1, de los versículos del 1 al 31. Vamos a tener un tiempo de oración para dar gracias a Dios porque nos permite comenzar esta serie de estudios. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias te damos por los hermanos de la iglesia, por los que se han podido conectar y estarán viendo estas clases grabadas. Bendícelos y sobre todo bendice a cada maestro que se ha preparado para dar sus temas según el día que les corresponda. En tus manos nos encomendamos y sigue bendiciendo a tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les mencioné hace ratito, vamos a dar inicio al tema y hoy nos toca ver acerca de la creación. Por lo tanto, les invito a que mantengan sus Biblias preparadas y también les invito a que se consigan una libreta, no necesariamente tiene que ser nueva, pero sí una libreta donde puedan ir escribiendo cada día los temas que se van a estar dando y las enseñanzas que van a estar recibiendo, porque de esa manera vamos pues no solamente escuchando, sino también vamos aprendiendo y repasando este estudio. De hecho, el libro de Génesis es un libro muy bonito, muy especial. Su nombre, que está escrito como Génesis, tiene raíz o tiene su origen a la misma palabra hebrea que encontramos pues recordemos que la Biblia o el Antiguo Testamento fue escrito en un idioma diferente al nuestro, que es el hebreo y el arameo. Y cuando fue escrito, la palabra con la que comienza este libro de Génesis es Bereshit, que es una palabra hebrea que significa principios o comienzos, y que también se puede traducir como orígenes o descendientes. De ahí aparece la palabra Génesis cuando se traduce en el español. Todos concuerdan que este libro fue escrito por Moisés. Moisés fue el escritor sagrado y a él se le atribuye prácticamente el hecho de haberlo escrito y recordando que lo que él hizo fue la recolección de todas esas transmisiones verbales o transmisión que se iba dando de generación en generación acerca de la historia bíblica o acerca de la historia de la creación. Antiguamente, pues en tiempos de Moisés no había papel como lo que tenemos ahora, ni computadoras, pero sí se iba transmitiendo las enseñanzas pues de alguna manera de generación en generación. De hecho, así lo dice la palabra de Dios, cuando el Señor manda a su pueblo diciéndole, y esto le enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y así sucesivamente. Entonces, todo lo que se narra en el libro de Génesis fue la recolección de la historia de Dios que se fue dando y se fue transmitiendo en cada generación. Por supuesto, Moisés no vivió en ese tiempo. Hay que recordar que Moisés se estima que él vivió
más o menos por ahí del año 1450, 1500, si queremos ponerle, que él vivió en ese tiempo. Entonces, pero la creación data de muchos años todavía más. Entonces, él no vivió antes de todo y mucho menos vio la creación. Pero, ¿qué sucedió? Pues desde que Dios creó a Adán, toda esa información que Adán tenía lo fue transmitiendo a sus hijos y los hijos a sus hijos y así sucesivamente, y hasta llegar en tiempos pues de Moisés, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vemos cómo Dios cuida o cuidó de que toda esa transmisión verbal sea fidedigno, o sea, es confiable. Por eso nosotros podemos decir que la palabra de Dios es inspirada por él y por lo tanto es verídico, es cierto, o sea, no tiene equivocaciones y sobre todo es verdad. Algunos niegan esto, algunos no lo creen, pero nosotros podemos dar por sentado que la palabra de Dios es la palabra inspirada por él. Y si se cuestiona la autoría, o sea, el que Moisés lo haya escrito, entonces está también cuestionando la autoridad inspirada de la palabra de Dios, en este caso del Pentateuco. Cuando Dios manda que se escriba el libro de Génesis, hay que recordar que estamos al principio, porque Génesis no solamente es el primer libro de la Biblia, sino que Génesis es el principio de todo. De allí Dios va estableciendo todo y lo vamos a ver más adelante. Y entonces cuando Dios pues comienza a hacer las cosas, Dios hace las cosas y cuando Moisés recoge todo esto, toda esta información y lo transcribe, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Al menos podemos encontrar tres propósitos. El primer propósito que nosotros podemos encontrar aquí en la palabra de Dios es presentar a Dios como el creador, como presentar a Dios como el creador de todas las cosas y que tiene su origen en él y que de alguna manera contrasta a la idea de tal vez de otras civilizaciones que pues ustedes conocen que muchas civilizaciones antiguas van narrando cómo fue la creación y esto de alguna manera va en sentido contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, el libro de Génesis establece de manera contundente que es Dios el creador de todas las cosas, ¿sí? Así que imagínense, no solamente eso que estoy diciendo, podríamos abrir un debate, podríamos abrir un tema que no tendríamos tiempo suficiente para hablar de ello, pero entonces es aquí donde nosotros tenemos que dar por sentado de que todas las cosas fueron creadas por Dios. Dios es el creador y que de esa manera en ello, con la creación, también encontramos que Dios se revela a su pueblo, porque el hombre, el ser humano, no podía acceder a Dios. Entonces Dios se presenta como el Dios creador de todas las cosas. Pero también el libro de Génesis, como mencioné hace ratito, que es el principio de todo, presenta al hombre en rebeldía contra su Dios, o sea, contra su creador, ¿no? Dios crea al hombre y recuerden lo que dice Génesis 1 dice que cuando Dios creó al hombre, aquí lo hizo perfecto, dice, y era bueno en gran manera, pero entra el pecado. Entonces, este libro de Génesis nos presenta al hombre en rebeldía contra Dios, un ser humano que se rebela contra su creador, se rebela contra su rey, se rebela contra aquel que le dio vida. Pero también en este mismo libro, vamos a ver al final, que Dios invita a este hombre a volver a la comunión con él. O sea, en el libro de Génesis encontramos el principio, pero también encontramos prácticamente el plan de Dios, el plan redentor de Dios.
Y por último, como propósito de este libro, Moisés presenta a Cristo como el Redentor, o sea, a Jesucristo. Claro, Cristo es Dios. Y Cristo Jesús es el que viene a redimir a su pueblo, ¿no? De tal forma que lo que antes, cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, la naturaleza y todo eso, luego entra el pecado, pero Cristo Jesús viene a redimir todas estas cosas. Ese es el propósito del libro de Génesis. Por supuesto, ustedes lo han leído, han estudiado este libro, pero se van a dar cuenta que hay muchos temas que se pueden ir sacando. Todos esos temas los vamos a ir viendo poco a poco. Cuando hablamos de la creación, podemos entrar específicamente, busquen por favor allá en Génesis capítulo 1. Búsquenlo por favor, busquen allá en sus Biblias y léanlo. Lean lo que dice Génesis capítulo 1 y vean lo que dice desde el versículo 1 en adelante y luego podemos llegar hasta al capítulo 2 donde termina lo que viene siendo esta narración de la creación. Y ustedes pueden encontrar cómo Dios va revelando lo que Él hizo, porque en ese tiempo, pues no había nadie que lo pudiera contar. Entonces Dios se lo da a conocer a sus hijos a través de su palabra, y nosotros tenemos esta información fidedigna, o sea, una información fiel, verdadera y apegada completamente a la verdad. Entonces, en ese sentido, podemos ver a Dios creador de todas las cosas, ¿no? Él es el único Dios, no hay otro, no hay otro. Todas las otras cosas, de alguna manera, fueron creadas por Dios y no hay más que el único Dios vivo y verdadero al cual nosotros creemos. Lo interesante de esto, hermanos, es que en Génesis, cuando comienza, vean lo que dice en el primer versículo, dice, en el principio, dice, creó, vean esto, esta palabra, solamente esta misma palabrita, este versículo, con esta palabra, dice, en el principio, solamente esa palabra principio, hermanos, nos da una serie de estudios, nos da muchísimo de qué estudiar, de qué aprender. Y luego la otra palabra que dice en el principio creó, esa palabra creó, que es bara, que lo vamos a ver más adelante, el hecho de crear, bara es en hebreo, Dios creó, ¿y cómo lo creó? ¿Y qué había para crear? ¿Y con qué creó las cosas? Solo con su palabra. No hay más. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios crea todo de la nada. Estamos, hermanos, con esto que estoy mencionando, estamos yendo en contra de muchos conceptos y muchas ideas erróneas acerca de la creación. Dios es el creador de todo, lo crea todo desde el principio y lo crea de la nada. A ver, hermano, hermana, ¿tú qué piensas? ¿Puedes crear algo de la nada? ¿Qué es la nada? ¿Puedes sacar algo de la nada? Por supuesto que no. Yo no tengo el poder de sacar algo de la nada. ¿Qué es la nada? Pues nada, no es nada. Pero Dios de la nada puede sacar algo. Es increíble su poder. Que no había un concepto predeterminado que de alguna manera le diera a él la idea de qué va a hacer. Simplemente él, con su poder, con su palabra, dijo, al principio creó Dios y lo hizo de la nada. Todo lo formó de la nada y creó todo lo que nosotros podemos ver hoy en día, lo creó con su poder, ¿no? Es el acto creativo de Dios. Y Dios se presenta como el creador, según nos dice el versículo 1 y 2, y eso nos lleva a ver
cómo Él es el dueño de todas las cosas. Básicamente encontramos esta afirmación de que Él es el creador de la creación. Él es el dueño de la creación. Y es por eso que en el versículo 2, siempre el capítulo 1, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Pues es el creador, Él es el dueño, Él tenía posesión de las cosas. Él era dueño de todo lo que Él había creado. Por supuesto, en ese momento sabemos que dice Génesis, ustedes pueden seguir leyéndolo, dice, pero estaba las cosas aparentemente en un caos, pero ese caos no pensemos en la misma manera como nosotros creemos cuando decimos, es que es un caos su vida, ¿no? O sea, que no tiene principio, no tiene fin, no le encuentras objetivo. No es ese caos al cual se refiere las escrituras, porque nosotros tenemos un Dios de orden. Hay que recordar eso, muy importante. Tenemos un Dios de orden. Sin embargo, Dios estaba dando esa oportunidad, nos estaba mostrando esa oportunidad de mostrar cómo Dios va organizando lo que Él creó. Y por supuesto, cuando hablamos de este acto del versículo 1, del capítulo 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues estamos hablando de tiempos que ni siquiera nosotros podemos entender, puesto que podríamos pensar de que de alguna forma u otra, ese tiempo en que Dios lo creó, pues es un tiempo pues muy lejano y no sabemos cuándo, no tenemos una fecha específica, pero el punto es que Dios lo hace. Y cuando Dios crea todo de la nada, toma posesión de ello y se mueve el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, porque es de Él, a Él le pertenece, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo en esa imagen que indica, por ejemplo, tal vez pensando aquel águila que está en los cielos o en las montañas muy altas, donde tiene su nido y él va, y el águila va de alguna manera dando vueltas y vueltas alrededor de su nido, ¿no? Entonces podemos ver lo mismo, la creación completa, pero encontramos aquí a Dios andando sobre su creación, ¿no? Y esto, hermanos, pues es increíble, es interesante el poder ver que desde el principio, que este punto de que Dios está al contacto de su creación desde el principio, no como dicen o enseñan algunos personajes que dicen o mencionan de que Dios creó todo y abandonó a su creación. No es cierto. Dios creó todo y su presencia siempre ha estado en su creación. También este punto, cuando habla acerca del principio, nos indica que todo lo que Dios creó tuvo un principio. O sea, comenzó, no ha sido eterno. El único eterno es Dios, y aquí nos los presenta de esta manera, diciendo de que Dios estaba fuera de la creación. O sea, Dios ya estaba, ya existía, porque Él es eterno antes de la creación. Entonces, todo lo creado, todo lo que Dios creó tuvo un principio. Por eso es el Génesis. Y así como tiene un principio, también tendrá un fin, ¿no? Entonces, pero vemos a Dios que está exento, Él está afuera de ese tiempo, de ese principio, el cual nosotros estamos viendo en este momento. Siguiendo con este punto, vemos la palabra bara, que es creó. Y aquí encontramos lo que hemos mencionado anteriormente, y afirmamos de esta manera que el único creador de todas las cosas es Dios. Él lo hizo con su poder. Y en el libro de Juan, en Juan capítulo 1, encontramos que esa palabra creadora es Jesús, el verbo de Dios.
O sea, viéndolo desde otro punto, podemos ver que Dios es el que da la orden y el que crea todas las cosas es Jesucristo. Jesucristo es el creador de todas las cosas, que con su palabra se crea prácticamente todo lo que podemos ver. Vamos a ver en este momento, vamos a seguir con este estudio bíblico, pero vamos a ver en este momento los días de la creación. Podemos ver, hermanos, que Dios, cuando crea todo, según Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es lo que habíamos visto anteriormente, de cómo Dios tenía el control de toda su creación. Y pensando en eso, viendo lo que Dios hizo, podemos entrar a los días de la creación. Vamos a ver, en esta diapositiva encontramos lo que Dios hizo en cada día, la creación. Y Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, nos dice que Dios creó todas las cosas, pero en estos versículos, crea la luz, ¿no? Es el primer día de la creación. Claro, hermanos, aquí no vamos a entrar al debate, aunque sí sería algo fabuloso y tal vez sentar de una vez que algunas personas, cuando hablan acerca del día de la creación, el primer día de la creación, que así lo tenemos en nuestra Biblia, podemos pensar y afirmar que sí se refiere exactamente a un día. O sea, en un día Dios creó la luz, que viene siendo la luz, la tierra, el espacio, el tiempo, la noche y el día, ¿no? Porque cuando crea la luz, pues está separando las tinieblas, ¿no? Pero otros también dicen que no necesariamente tienen que ser el día como nosotros lo conocemos, porque de alguna manera hay que considerar que el tiempo o los tiempos, pues son tiempos diferentes, que tal vez no es la misma forma como nosotros de alguna manera manejamos el tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar, si hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de ir a Israel, ellos tienen reloj, pero en sus tradiciones ellos manejan las vigilias, o manejaban las vigilias, ¿no? Y la vigilia nosotros no lo conocemos, es manejo de tiempo diferente, ¿no? Entonces, y también hay que recordar que también Dios mismo establece cómo debía medirse los tiempos. Entonces, cuando hablamos de día, podemos decir un día, pero no necesariamente ese día tiene que ser de 24 horas como nosotros lo conocemos. Hay que estar consciente en ese sentido, puesto que lo importante aquí que se está mencionando no es exactamente si fue un día de 24 horas o un día que puede ser de muchas más horas o menos horas, no lo sabemos. Pero lo importante de este punto es que Dios creó lo que menciona. Y en este caso, aquí en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, dice que Dios creó la luz. Ese fue el primer día, fue la primera cosa que después de haber creado todo el firmamento, después de haber creado el cielo y la tierra, crea la luz. La luz, hay que recordar que ciertamente, pues Jesucristo es la luz, ¿no? Pero cuando hablamos de la luz es esto que de alguna manera alumbra, ¿no? Y que divide la oscuridad. Por eso dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 4, las escrituras nos dice, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿no? Esto es lo primero que nosotros tenemos que ver, que de alguna manera, según podemos encontrar aquí en este diagrama, podemos ver
lo negro con lo blanco, ¿no? Eso es lo que Dios hizo, ¿no? Dios separó, en este caso, separó de las tinieblas, separó la luz y hubo ese espacio, ese tiempo que de alguna manera, pues, hoy en día nosotros podemos ver, podemos contemplar, ¿no? Esa separación que hubo. Y de hecho el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, ¿no? Aquí viendo esta orden de la creación, podemos ver que la luz era importante, era indispensable. Para poder reconocer y distinguir cualquier cosa, se necesita tener la luz, ¿no? Para que podamos ver, para que podamos guiarnos. Y aquí Dios está poniendo esta o satisfaciendo esta necesidad. Claro, todavía no estaba el hombre, pero iba a llegar posteriormente el hombre. Y está haciendo esta separación de este espacio. Tal vez con ello podríamos pensar cómo Dios va estableciendo también el tiempo, porque cuando aparece la luz y luego la sombra, empezamos a ver cómo se va midiendo el tiempo, ¿no? Claro, posteriormente vamos a ver cuando Dios crea lo que viene siendo las grandes estrellas, esto lo vamos a ver posteriormente, pero interesantemente aquí es algo que podemos ver, porque en los siguientes capítulos, siguientes versículos, perdón, podemos ver en el día 4, perdón, cuando Dios crea las grandes lumbreras, crea el sol y la luna. Entonces, esta luz que está mencionando aquí es una luz que de alguna forma u otra tiene que ver con la luz especial de Dios, esa luz especial que da vida, que sostiene todo y que de alguna manera u otra, si nosotros pensamos en nuestra galaxia, donde no solamente, según algunos científicos, dicen que no solamente hay un sol, sino que puede haber otros soles en otros lugares, y que no necesariamente hay uno, ¿no? Entonces, esa luz que Dios crea, que Dios está mostrando aquí, es la luz especial, ¿no? Una luz especial y que alumbra y que alumbrará, y como dice más adelante en el Nuevo Testamento, alumbra a todo hombre, ¿no? Esa luz viene al mundo, que viene siendo Cristo, ¿no? Claro, no estoy diciendo que Cristo fue creado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Si no estoy hablando de esa luz especial que el Señor da como parte de su creación para alumbrar y separar el día y la noche, ¿no? Interesantemente, otra cosa que podemos ver en ese día de la creación es que menciona entonces la tarde y mañana con su día correspondiente, porque al final dice, y fue el primer día, ¿no? El primer día. Entonces, pues podemos ir manejándolo de la misma manera. Entonces, ya está prácticamente esa división entre la luz y la oscuridad, las tinieblas y la luz. En el segundo día, Dios crea el cielo y el mar. Así dice, ustedes pueden verlo, Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8. Dios crea el cielo y la mar, ¿no? O el mar. En las palabras bíblicas son estas: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En ese sentido, está hablando de la atmósfera. Aquí Richard Pratt habla acerca de esto, y otras personas creacionistas, o sea, que creen en lo que la Biblia dice en Génesis, dice que aunque estaba todo creado, era como un globo donde estaba el agua, donde no había espacio.
donde no había una división. Había oscuridad, pero había también luz, pero el agua estaba junto y no se había descubierto todavía la tierra, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, porque de alguna forma u otra Dios va haciendo esa separación, y esto es lo que encontramos aquí en el siguiente, vean la siguiente foto. Encontramos ¿cómo se llama? Encontramos la división, aquí está, ahora de lo que viene siendo, pues, el cielo y el mar, ¿no? Todavía no estaba la tierra, todavía no se había descubierto la tierra. Más adelante el Señor lo hace, ¿no? Pero en el día 2, cuando se descubre el cielo y el mar, quiere decir que prácticamente el cielo y el mar, como nosotros conocemos, estaba unido, estaba completamente unido. Entonces Dios crea la atmósfera, separa el cielo, separa el mar, y queda ese espacio, ¿no? Pero todavía la tierra no había sido abierto, no había sido descubierto todavía. El agua del mar cubría completamente la tierra. Aquí podemos ver, podemos tal vez analizarlo y darnos cuenta de algo, que prácticamente el mar cubría todo, el agua cubría todo. Por eso, cuando seguimos leyendo siempre en Génesis, pero en la historia del diluvio, que lo vamos a ver más adelante en otra clase, encontramos que cuando Dios hace que empiece a llover, dice las escrituras que cayó agua del cielo, pero también empezó a brotar agua de la tierra. Entonces, prácticamente se estaba volviendo a unir. Lo que Dios dijo en el día 2, dice, haya expansión, haya esa atmósfera. Estaba unido, pero en el diluvio, pero cuando Dios dice haya expansión, se separa y queda la atmósfera, queda en el agua, en el cielo hay agua, en la tierra hay agua, o más bien abajo, en el mar, hay mucha agua. Y cuando viene el diluvio, brota el agua de la tierra, y agua del cielo cae y empieza a unirse nuevamente, ¿no? Claro, no se unió completamente como estaba al principio, allá en Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8, no se volvió a unir porque quedó la atmósfera todavía. Por eso el barco que Noé construye puede flotar sobre el agua, pero toda la tierra fue cubierta por el mar, por el agua. Entonces, por eso Dios puede hacer eso. Así estaba antes y Dios lo puede volver a hacer, aunque prometió no volver a hacerlo. Entonces, y Dios dijo a esta separación, le llamó expansión de los cielos. O sea, aparecen los cielos. Claro, es en lo que nosotros podemos ver el cielo como lo conocemos, nubes y todo eso, pero no es el cielo donde vive Dios, ¿no? Es un lugar diferente. Con esa descripción bíblica de este Génesis, capítulo 1, encontramos que los cielos quedan arriba, la superficie donde está la tierra y los mares quedan abajo, en medio, perdón, y la parte inferior donde están las aguas debajo de la tierra, ¿no? Entonces, aún debajo de la tierra, cuando Dios dice haya expansión de las aguas, en el día 5, podemos ver que las aguas quedaron en los cielos, quedó arriba en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, todo es agua, ¿no? Dios así lo tenía y así quedó. Entonces, los cielos arriba, la superficie donde está la tierra y los mares, y la parte inferior donde están las aguas debajo de la tierra. En el día 3 encontramos que hubo tierra firme y plantas. Con la voz así de Dios, dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, dice en el día 3, en el tercero de la creación. Y llamó Dios a lo seco, le llamó tierra. ¿Sí? O sea, descubre. Todo estaba cubierto de agua, pero ahora Dios está separando
las aguas que están debajo y aparece por fin la tierra. Y ahí hace la separación en el día tercero, separa la tierra y los mares, ¿sí? Interesantemente aquí, hermanos, el tercer día no es la creación de la tierra, porque la tierra ya fue creada. ¿Recuerden eso? ¿Sí? Ahora lo que Dios está haciendo está separándolos, lo que ya creó. Pero en el tercer día de la creación, lo que Dios crea, porque dice en el versículo 10, dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, pero todavía no había, la tierra todavía no tenía plantas. Entonces, en el tercer día de la creación, versículo 11, nos dice, produzca la tierra hierba verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios crea en el tercer día? Las plantas. Ya la tierra estaba descubierta, el agua estaba descubierta, Dios lo había creado, pero ahora lo descubre, o sea, los separa y está la tierra y los mares. Y Dios dice, ahora sobre la tierra, que ya no tiene agua, que empiecen a salir las plantas, árboles, empiecen a salir todo tipo de vegetales. Y según dice, la hierba que da semillas según su naturaleza. Árbol de fruto que dé fruto según su género y que su semilla esté en él sobre la tierra. Entonces, en el tercer día Dios empieza a crear todo lo verde, todos los árboles, toda la naturaleza, ¿sí? Las aguas quedaron debajo de la bóveda de la tierra, son juntadas en un lugar para permitir que lo seco aparezca y que de alguna manera se separe la tierra y los mares y empieza la tierra a producir. La tierra, de alguna manera, es llamado con la voz de Dios a formar parte de esta creación al proveer o al generar todo lo que es la naturaleza. Sin los animales, por supuesto, solo plantas. Pero hermanos, no nos vayamos a confundir con la idea o con las enseñanzas de que la tierra es la madre tierra. No. La tierra es la tierra, no es la madre tierra. O sea, porque existe esa idea, hablan acerca de la madre tierra o de la naturaleza madre, diciendo de esta manera que la que proveyó todo fue la tierra misma. O sea, la tierra por sí misma dio todo, nos dio la comida. No, hermanos, no es así. Es Dios que con su poder mandó a la tierra y Dios proveyó de todo lo necesario para que la tierra produzca. ¿Sí? O sea, Dios con su poder hace que la tierra produzca las cosas. Hay que tener muy en cuenta esto. No es la madre tierra ni la naturaleza madre, porque si entonces lo pensamos así, entonces la tierra tiene dominio propio y la tierra es tan poderosa para hacer lo que quiera. No es así, hermanos. Por eso hay que tener muy en cuenta este estudio, ¿no? Es Dios quien da la orden y hace que la tierra que Él creó produzca. Y empiezan a salir todo lo que es lo verde, todas las plantas, todos los árboles, todas las legumbres, todo lo que nosotros hoy en día también comemos, el reino vegetal, todo lo que se puede ver. Dios lo creó en el tercer día. Cuarto día de la creación. Encontramos en el cuarto día de la creación, según Génesis 1, 14 al 19, que Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Sí, en este cuarto día de la creación aparecen las lumbreras, el sol, luna y estrellas, ¿no? Por eso en el versículo 14 dice Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Por eso aquí podemos ver un poquito más cercano y podemos ver un poquito más, con
cuidadoso o más, ¿qué palabra sería? Podemos ver con más detalle que por eso no podríamos decir que son 6 días literales o un día de 24 horas como nosotros lo vemos, porque todavía está en el cuarto día de la creación donde aparecen las lumbreras, y en las lumbreras aparece el sol, la luna y las estrellas, y allí empieza a dar ese espacio de tiempo donde aparecen entonces las estaciones. Primero aparece el día y la noche, luego las señales de las estaciones del año, ¿no? Otoño, verano, primavera y todo eso, y luego los días de cada día y los años a sí mismo, ¿no? Se empiezan a contar. Entonces, encontramos aquí que las lumbreras son los que van dictaminando o van de alguna manera proveyendo o dando esta facilidad de contar el tiempo, ¿no? La lumbrera menor, que es la luna, está en la noche y las estrellas también, y el sol, que es lo que alumbra de día, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto también, porque no nos confundamos. Porque el hecho de que Dios haya creado estas lumbreras, el ser humano entonces, con el paso del tiempo, empezó a adorar estas lumbreras y empezaron a tomarlo como dioses y empezaron a adorarlo, empezaron a reverenciarlo. Le empezaron a poner, de hecho, empezaron a estudiar el cosmos, empezaron a estudiar las estrellas, empezaron a estudiar la luna, empezaron a estudiar tantas cosas, y se llegó a pensar hasta el día de hoy, muchos lo hacen, que las estrellas, los cielos, más bien las estrellas, el sol, la luna y las estrellas, por sí mismo tienen poder. Hermanos, Dios los creó. Él los puso. ¿Para qué? Para que muestre el tiempo, para que muestre las estaciones. Por esa razón, no para que se le adorase, y mucho menos para que ejerza sobre nosotros de alguna manera tal vez situaciones y nosotros tengamos que depender de ellos. No, hermanos. Si a ti te gusta leer los horóscopos y antes de salir de tu casa, de tu trabajo, lees tu signo zodiacal para ver cómo te va en el día, ten cuidado porque no es así. No es así. La luna no va a dictaminar tu vida, ni las estrellas, ni el cosmos, ni aunque te digan que se va a alinear el cosmos y todo eso para que te vaya bien. No, el que cuida tu vida, el que protege tu vida, el creador de tu vida es Dios. Y solamente en Él debemos depender. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado y no nos dejemos engañar, y mucho menos dejemos de buscar al Dios creador de estas grandes lumbreras. Dios lo puso para que mostrara su tiempo, para que mostrara el espacio, para preparar un lugar especial para sus criaturas. En el quinto día de la creación encontramos Génesis capítulo 1, versículos 20 a 23, puedes leerlo. Dios crea los peces y las aves. Recuerden que la tierra y el mar ya estaban creados. Y en lo que viene siendo en el tercer día salen las plantas de la tierra, pero el mar no tenía animales. Entonces Dios da la orden, dice en el versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes. Entonces Dios crea en el quinto día los peces, y sobre todo dice en el versículo 21, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Eso fue en el quinto día. Dios llena el mar de animales, lo crea. Claro, utiliza el agua y los crea según para que vivan en el agua. Pero además ese mismo día, ese mismo tiempo, Dios crea las aves de los cielos. O sea, no solamente ahora ya hay plantas en la tierra, sino que ahora hay animales en el mar y hay animales en el espacio. O sea, las aves de los cielos, los que vuelan, los que conquistan el cielo, los que conquistan
todo el espacio, águilas y otros animales tan hermosos que Dios creó. Es maravilloso ver cómo Dios va pintando el mundo que Él ha creado y lo va dejando tan hermoso porque tenía o tiene en sus planes algo tan especial. En el sexto día de la creación, en ese sexto día de la creación, dice Génesis capítulo 1, 24 al 31, Dios crea los animales de la tierra. Ya estaban las plantas, ahora están los animales. Dios crea a esos animales que nosotros conocemos. Dice el versículo 24, produzcan las tierras seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de toda la tierra según su especie. Y Dios crea los animales. Interesantemente, ese mismo día, en ese mismo tiempo de la creación, Dios crea al hombre. Pero aquí ustedes lo han estudiado, lo han visto. Dios toma un día, en ese día algo especial. Dice en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La participación activa de la Trinidad al crear al ser humano. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, interviniendo de manera directa para crear al hombre, para crearte a ti. Dice el versículo 27, y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hermanos, aquí está, o sea, ¿qué más? Varón y hembra los creó, no hay más. Y les da la orden, multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra. Dios crea su obra máxima que somos nosotros. Eres tú, tu hermana, tu joven, tu señorita, tu hermano. Eres la creación máxima de Dios, porque Dios intercede, interviene y con sus manos nos crea. Dios ya tenía todo preparado para nosotros en la tierra, para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos estar. Termina la creación de lo no humano y entonces Dios crea al ser humano. La decisión participativa de Dios, la decisión de la Trinidad de participar de manera activa, interceden y se identifica porque dice la palabra de Dios, dice que Dios lo crea, dice a nuestra imagen, a la imagen de Dios, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y en el siguiente capítulo de Génesis dice que lo creó entonces a su imagen y a su semejanza. Dos palabras, la palabra selem, que está en hebreo, que significa imagen, y la palabra demut, que es semejanza, también está en hebreo, que demuestra las capacidades esenciales para poder comunicarse con Dios y que lo distingue, o sea, distingue al humano de los otros seres vivientes. O sea, la imagen y semejanza de Dios en el hombre es lo que nos distingue de todo lo demás creado. Somos especiales para Dios. Imagen es selem y semejanza es demut, que demuestran las capacidades esenciales o especiales que nosotros tenemos como hechos a la imagen de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Dios nos pone como los administradores de todo lo que Él creó para ejercer dominio sobre la tierra, sobre el mar, sobre el aire, sobre las plantas, sobre los animales, sobre todo lo creado. Esta palabra que viene siendo la administración, poder, dominio, se traduce como dominio para sujuzgarlo. El ser humano es el que tiene la capacidad de administrar todo lo que Dios creó para nosotros, pero también hay que recordar que así como nos puso como administradores,
también nos pedirá cuentas. Nos pedirá cuenta de lo que nosotros hemos hecho con lo que Él ha creado. ¿Sí? Dios bendice. Y cuando Dios crea todo, dice, he aquí, era todo bueno y en gran manera. En el último día de la creación encontramos que Dios reposó. Es el reposo del Señor, el Sabbat, el último día, el día de la culminación de la obra majestuosa de Dios. Dios cesa su actividad creadora, mas no su actividad protectora, y sobre todo Dios continúa proveyendo y sustentando todo lo que creó. No quiere decir que dejó todo, sino que Él dejó de crear en ese sentido, pero sigue sustentando su creación. Ese día es un día especial y el Señor manda que el séptimo día sea el día Sabbat, o sea, el día de reposo, que se convirtió posteriormente como el día especial de Dios, donde prácticamente debe ser un día dedicado completamente al Señor. Hermanos, de esta manera podemos ver que Dios creó todo y ahora en el día de reposo, pues para los judíos es el sábado, pero para nosotros es domingo, que es el día del Señor, es un día dedicado a Él completamente. Al final, hermanos, podemos ver que cuando Dios creó todo, dice aquí, pueden leer ustedes en este versículo, dice que cuando Dios creó todo, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Todos sabemos que en el siguiente capítulo entra el pecado. Aquí está el pecado, entra el pecado. Y el pecado no elimina de manera completa lo bueno que Dios había hecho, pero sí distorsiona lo que Dios había hecho. Entra el pecado. Pero Génesis 3:15. Recuerden que Génesis es el principio de todo y ahí mismo encontramos el plan de Dios, donde Dios le dice al ser humano y a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 1:31 dice, vio Dios todo lo que había hecho, era bueno y bueno en gran manera, pero entra el pecado por causa de la desobediencia de Adán y aparentemente no hay solución, pero Dios ya tenía provisto la solución. Ya Dios tenía provisto lo que iba a hacer. Génesis 3:15. Esta promesa de Dios de que todo regresará a la normalidad. Todo regresará a lo que Dios había hecho. Y en Apocalipsis encontramos lo mismo, donde dice, entonces Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Vean esto, la muerte fue traída por el pecado. Ya no habrá sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento fue traído por el pecado. Ya no habrá lágrimas, ya no habrá esto. Aquí todo es hecho nuevo. Esto, el libro, este capítulo 1 de Génesis, hermanos, nos da prácticamente toda la información que nosotros necesitamos saber para estar confiados en el Señor, para estar completamente confiados y saber de que todo va a estar bien, de que al final Cristo es el vencedor, de que al final Satanás será vencido y nosotros reinaremos con él. Vean qué tan precioso es el libro de Génesis y todas sus enseñanzas. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y no se pierdan la próxima clase de las mesas de estudio. Oremos. Padre, bendice esta clase, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia. Te lo pedimos, Padre, te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, ¿qué les pareció la clase? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues para terminar y para concluir esta sección,
les pedimos que entre ustedes, entre su propia familia, se hagan la siguiente pregunta unos a otros. ¿Qué aprendieron esta mañana? ¿Qué fue lo que les pareció más importante? ¿Qué es lo que directamente quedó grabado en ustedes? Compartan estas preguntas entre ustedes en esta mañana y llévense esa respuesta para que esas mismas ideas o esos mismos aprendizajes les puedan dar continuidad la semana que viene. Para continuar, vamos a poner el momento de las ofrendas, que también es una manera de dar gloria al Señor por lo grande que es. Mientras recogemos estas ofrendas, les invito a entonar el himno 436. Padre, no demos Señor. Vamos a hacer una oración para terminar. Oh Dios, todo lo que esta mañana, por este día, hemos aprendido, que sea Señor para que cada vez nos parezcamos más a nuestro Señor Jesús. Te rogamos, Padre, que nuestra mente, nuestro corazón atesore lo que hemos escuchado y que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.